Muy buenas noches, queridos compañeros, querido profesor doctor Aníbal Amarilla. Esta noche vamos a hablar justamente de la esencia de nuestra materia, que es de la calidad de vida. Este grupo estamos integrados por el magíster Ricardo Villalba, a quien ya les ha saludado, el magíster Carlos Aguilar, la magíster Laudelina Borjas, el magíster Jimmy Mesa y el magíster Oscar Gómez. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre las diferentes definiciones que tenemos sobre la calidad de vida. Empecemos un poquito sobre la utilización de la calidad de vida, que puede remontarnos a los Estados Unidos, pero después de la Guerra Mundial, que se empezó a tener una tentativa de cómo poder explicar cómo una persona de aquella época podía medir su calidad de vida en aquella época y cuál era la percepción que una persona podía tener o podía tener como nivel para poder sentirse que tenía una buena o una mala calidad de vida. Eso empezó a analizarse allá en el año 1981. Su uso se extendió a partir de los años 60, cuando los científicos, en este caso socialistas, inician una investigación sobre la calidad de vida, empezando a recabar datos cuyo objetivo era para ver cuál era el estado socioeconómico y nivel educacional de cada individuo. Primero, si contaba estas personas con vivienda, y siendo esto quizás en ocasiones algunos indicadores que resultaba ser insuficiente. Eso justamente decía Baumgart en el año 2005, dado que no eran capaces ni siquiera explicar esto de que si esas personas eran o se sentían realmente satisfecho con su nivel o calidad de vida. Tal como lo comenta Member en 1993, muchos de estos términos como satisfacción con la calidad de vida, bienestar subjetivo, bienestar con autorreporte en salud, el estado de salud mental y por sobre todo, me siento feliz yo con mi calidad de vida. Todo esto tenía que verse como un cuadro general para que yo pueda ver que mi calidad de vida era satisfactorio. Esto debe ser un estado funcional para mí, donde se debería de medir valores vitales, no usando solamente o designar la calidad de vida, además de asegurar que muchos autores definen lo que para ellos en aquel entonces era la calidad de vida, introduciendo la confusión acerca de lo que podría interferir en la calidad de vida de uno, agentes externos que pueda interferir mentalmente en uno, como justamente los agentes económicos, los bienes económicos que uno posea como vivienda, alimento y otros bienes que puedan justamente interferir en mi felicidad y satisfacción como ser humano. Entonces, ¿qué podemos concluir o cómo podríamos resumir o sacar una definición técnica hoy en día? La calidad de vida es un conjunto de factores que da o me da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material y también en el aspecto emocional. Me da esa satisfacción, esa alegría realmente para seguir adelante. Esa es la calidad de vida que hoy podemos tener y podemos seguir adelante, ya que me siento satisfecho con el yo, conmigo mismo. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida en Paraguay? Sería interesante que nos enfoquemos un poquito en Paraguay. ¿Será que en Paraguay existe la calidad de vida? Para empezar, según los indicadores de la base de datos, en Sudamérica, el nivel de vida es muy, pero muy bajo. A pesar de las excepciones, en Chile y Uruguay, Paraguay tiene una calidad de vida que se encuentra en el nivel moderado.
no estamos a nivel de vida muy bajo. Y en Sudamérica el país con los indicadores más altos es Chile. Así que la sobrepoblación de las ciudades, en la zona metropolitana, ha provocado un alzamiento en cuanto a escasez de vivienda, congestionamiento de tránsito, personas sobrecargadas en las ciudades solamente, y esto hace que justamente se prolongue el traslado de un lugar a otro y la inseguridad. Y por sobre todo, algo que todos nos quejamos, en especial hoy en día en el verano, que tenga que ver con los servicios públicos. Energía, agua, que en el verano sufrimos, pero muchísimo. Duros datos de una realidad mucho, como dice acá, duro o muy dura para nosotros. Primero, la calidad de vida será vida para el Estado mediante planes políticas que reconozcan factores, condiciones tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad de la edad. Y esto está en la Constitución. El Estado se tiene que hacer cargo de esto. El derecho de los paraguayos y paraguayas que el Estado garantice la calidad de vida, pero se hace cargo de esto el Estado paraguayo. Lastimosamente, como ya hemos visto, la respuesta es un rotundo no. El Estado también fomentará la investigación sobre factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico y social, con la preservación del ambiente y con la calidad de la vida de los habitantes. Se hace esto. Lastimosamente vivimos en un país donde esto solamente están en los papeles. Entonces, la calidad de vida. La calidad de vida materializa en el espacio físico, es lo que se conoce como el derecho a la ciudad. Este derecho no es solo cosa que sea la suma de derechos fundamentales como económicos, sociales, culturales, organizados en el plano geográfico. Uno dice, uno tiene derecho a vivir en la ciudad. Este concepto es clave a la hora de entender el momento histórico que atraviesa nuestro país hoy en día. Si bien la urbanización es un proceso tardío con respecto a nuestros vecinos de la región, esta viene en aumento en las últimas décadas. Así que los factores atrayentes como el empleo, la salud, la educación se contraponen en el proceso de acceso a una vivienda digna, a un empleo digno, a un salario digno y a una economía. Es la razón la creación de los asentamientos informales. Vemos la ocupación ilegal de terrenos en muchísimos lugares. En Gran Asunción es una de las cosas que sigue pasando día tras día, y ni qué decir en el interior. Los asentamientos precarios son las expresiones de la desigualdad. Vivir en un asentamiento precario e informal es sobrevivir en base a las propias capacidades, buscando alternativas para cubrir la necesidad de agua, luz y por sobre todo el buscar una casa propia que los paraguayos no podemos acceder. Datos escalofriantes. Primero, electricidad. Al tener conexión de energía eléctrica irregular, al contar con provisión de agua irregular, al vivir sin servicio de recolección de basura, pésimos, calles pésimas, sin escuelas cercanas, sin hospitales públicos, todos vivimos bajo riesgo. ¿Qué hay en cuanto a las viviendas? Siguiente punto. Cientos de miles de familias paraguayas son quienes llevan adelante sus propios programas de vivienda y soluciones en cuanto a provisión de servicios básicos. Tercer punto, los límites. Las ciudades ya no tienen dónde llegan el asfalto o trazados urbanos. Hay familias que viven en mitad de ciudades, viven en las calles. Hay asuncenos viviendo en Asunción sin vivir en Asunción. No hay limitación, por ejemplo, Aeropuerto Silvio Pettirossi
Aeropuerto de Asunción, está en Luque, y sin fines de casos como esto, ¿verdad? No tenemos una delimitación. Y la migración, no hablemos de la migración. Un fenómeno de migración que toma fuerza en Paraguay. Estamos en tiempos de que se tiene que tomar el timón del barco y por sobre todo generar una mayor fuente de empleo para tener una vida de calidad aquí en nuestro país. Tenemos una migración tan grande que varios paraguayos han migrado a otros países para tener una mejor calidad de vida. Por eso hay un desarrollo inclusivo. Hay una superación de la pobreza. Bueno, la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad es una prioridad en nuestro país. Se pretende aún analizar la situación general que se encuentra el Paraguay en materia económica, social y por sobre todo ambiental. Necesitamos que se analice el estado en que se encuentra nuestro país. La insustancia, ¿a qué nos referimos la insustancia? La pobreza como consecuencia de la insuficiencia de los recursos, ingresos, oportunidad, capacidad que tenemos, etcétera, que impide que las personas satisfagan su propia necesidad en nuestro país. Tienen que salir al extranjero para poder satisfacer la necesidad en su país. Situación de privilegios. Es decir, ¿cuántas personas escuchamos? Yo solo quiero trabajar en Itaipú, Yacyretá, Ande, etcétera. Otras instituciones donde tienen una suma exorbitante en cuanto a salario. La pobreza implica para las personas que sufran una situación de privación extrema de bienestar. Vivir en la pobreza es pasar hambre, carecer de vivienda, vestuario adecuado, estar enfermo, enferma y no recibir cuidados, ser analfabeto, y en Paraguay seguimos en eso, y no contar con servicios educativos. Índices de desigualdades. En el caso de los paraguayos existe esa desigualdad, pero tan grande. Existen personas tan ricas y demasiado pobres, paupérrimos en nuestro país. Existe esa gran, pero gran desigualdad. Medida de calidad de vida. La calidad de vida se mide también por la salud. Donovan y Coles muestra que se puede ver esto mediante ver adecuado o ver un índice de salud adecuado para poder medir. Es preciso decir que un mínimo error que tengamos en cuanto a el problema de salud se puede verse al grado de calidad de vida. ¿Es muy sensible esto? Claro que es sensible. Si no podemos atender a la salud de nuestro compueblano, de nuestro pueblo, estamos teniendo un problema tan, pero tan grave que nuestros compatriotas tienen que ir a ser atendidos en el Brasil, en la Argentina, y que nosotros no podamos ser capaces de atender. Vivimos de donativos de vacunas contra el COVID. No podemos seguir así. Basándonos en datos generados por el propio paciente, aceptables para los pacientes, profesionales sanitarios y por los investigadores. Válidos en sentido de ser capaz de medir aquellas características que pretenden medir y otras que no podemos medir aquí en nuestro país. Lastimosamente, así nos va. En conclusión, creemos que esta información es clave no solo como una herramienta de planificación, sino para tomar conciencia del problema y conozcamos más allá de los datos de nuestra dura realidad de las familias paraguayas. Creemos que mediante esto podemos darnos cuenta que para tener una calidad de vida tenemos que invertir en educación, invertir más en nuestra salud y por sobre todo invertir más en industrias que pueda generar fuente de trabajo y podamos acceder a una vivienda digna para todos los paraguayos. Así que espero que les haya sido útil todo esto. Muchísimas gracias.